Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 7. Encuentro. Tras terminar sus deberes, Izuku y Katsuki estaban pasando el rato en casa de Katsuki, pasando la última hora antes de que Izuku tuviera que irse a casa jugando a videojuegos en la PlayStation 2. Estaban jugando a Guitar Hero 3, Legends of Rock, intentando ganar en Through the Fire and Flames en dificultad moderada. Ninguno de los dos había superado nunca esta canción en modo difícil, por muy buena que fuera. Maldita sea. Maldijo Katsuki al perder una nota. Se recuperó enseguida, pero esta canción era absolutamente implacable si te salías del tema. Izuku se mordía el labio, intentando concentrarse. Los 4 minutos y medio que dedicaron a esta canción fueron tan intensos como uno de sus entrenamientos en la UA. Apenas se tomaron un momento para respirar. Al final, los dos adolescentes se desplomaron en el sofá detrás de ellos con gemidos casi simultáneos. Izuku dejó su guitarra a un lado, mientras que Katsuki simplemente tiró la suya al suelo. Ya superé esta maldita cosa por esta noche, gruñó, sacudiendo su mano izquierda para aliviar los músculos doloridos. Lo segundo, Izuku apoyó la cabeza en el respaldo del sofá con un suspiro. Siempre se sentía bien superar a través del fuego y las llamas, pero madre mía. Te dejaba agotado, sobre todo después de un día duro en el instituto. Me voy a casa, decidió tras mirar el reloj. Solo le quedaban unos 10 minutos antes de irse y estaba cansado. Katsuki gruñó. Como sea. Nos vemos. Sí, respondió Izuku, caminando hacia la mesa de la cocina para tomar su mochila. La madre de Katsuki estaba allí, tomando un café mientras revisaba algo en su teléfono. Ella levantó la vista cuando él pasó a recoger sus cosas. ¿Te vas a casa? Sí, señora. Gracias por invitarme. ¿Necesitas que te lleve? Está bien. Quiero quemar un poco más de energía antes de llegar a casa. Como quieras, se encogió de hombros. Buenas noches, Izuku. Buenas noches, Bakumon. Sí, la llamó así. Solo a Katsuki le pareció raro. No le importó. Izuku salió de la casa de Bakugo y se dirigió directamente al apartamento de su familia. Fue solo una caminata de 10 minutos, pero le dio tiempo para reflexionar. Los últimos 2 días habían sido una locura en la escuela. La mayoría de la clase también había continuado con los ejercicios de lucha contra robots que comenzaron ayer durante la clase de hoy. Ochako y Fumikage se habían unido a él y a All Might para una sesión de entrenamiento para que les revisaran sus dones por problemas de control. All Might había confirmado que el problema de Ochako con su don, que le causaba náuseas, se debía a que necesitaba más práctica con él. Solo tendría que prepararse hasta que pudiera suprimir las náuseas o aguantarlas más tiempo. Fumikage era algo especial. Cementos había creado una habitación oscura de aislamiento con su don para que All Might viera qué sucedía con el problema de control del adolescente, así que Izuku no había visto lo que ocurría dentro, pero fuera lo que fuese, el edificio tembló varias veces. Eso duró unos 30 segundos hasta que lo que parecía el impacto de un proyectil de artillería detuvo los temblores anteriores. Cuando Cementos retiró la habitación de hormigón, Fumikage estaba casi inconsciente y All Might tenía un feo moretón formándose en el brazo. El héroe profesional no parecía muy esforzado, aunque parecía bastante impresionado por lo que había visto. Sombra Oscura se volvió tímida al exponerse a la luz, pero Izuku podría haber jurado que oyó a la criatura sombría murmurar algo como no pude presumir después del evento. ¿Qué demonios había pasado ahí dentro?
All Might le había dicho a Fumikage, una vez recuperado de lo que había sufrido en el cuarto oscuro, que necesitaría lecciones para controlar su don como lo hacía Izuku, pero que podía participar en las operaciones diurnas con el resto de la clase. Eso no pareció sorprender a Fumikage, aunque parecía bastante aturdido por lo que había sucedido en el cuarto oscuro. Cuando Izuku y Ochako le preguntaron más tarde, solo dijo esto. Detuvo a Dark Shadow de un solo disparo, murmuró Fumikage con una especie de asombro y asombro. Izuku no usó su bengala de cuerpo completo durante las sesiones con Ochako y Fumikage. Logró encender las llamas en sus manos y pies, pero de ninguna manera iba a usarla a fondo con ellos cerca. Aún se estaba acostumbrando a usarla con All Might, y confiaba en él pro más que en casi nadie. Regular One for All estaba mejorando. Izuku no se había roto ningún hueso durante estas sesiones de entrenamiento, pero aún no se sentía del todo adaptado a la potencia baja. Las pocas veces que intentó apuntar a un objeto no humano, como un objetivo de cemento fabricado por cementos, notó fluctuar su poder y tardó un tiempo en controlarlo. All Might le había dicho que apuntar a una persona y a un objeto inerte sería diferente desde el punto de vista mental, pero no pensó que sería tan difícil. Practicar, practicar, practicar. Eso era todo lo que podía hacer por ahora, hasta que se acostumbrara a la potencia baja. Izuku estaba tan absorto en sus pensamientos que no miró por dónde iba y se sobresaltó cuando una pequeña figura chocó contra él. Casi tropezó, pero se mantuvo en pie, con los ojos como platos cuando el niño que chocó contra él cayó hacia atrás con un grito ahogado. Lo siento. Gritó, arrodillándose de inmediato para comprobar si estaban bien. ¿Te lastimé? La niña, una niñita, lo miró fijamente con los ojos abiertos y rojos, con la cara cubierta de sudor mientras jadeaba. No tendría más de 6 o 7 años, con el pelo largo y despeinado, blanco, y un pequeño cuerno en el lado derecho de la frente. Llevaba un vestido de manga corta y estaba descalza, pero lo que realmente sorprendió a Izuku fueron las vendas que le cubrían los brazos y las piernas. Al principio se apartó de él, pero se quedó paralizada cuando él le puso la mano suavemente en el hombro. Sus ojos, abiertos como platos, reflejaban incertidumbre al abrir la boca para responderle. Eri, ahí estás. Dios mío, deja de correr, ¿quieres? Izuku levantó la vista del niño esperando ver a un padre, así que se quedó atónito al encontrarse con un hombre alto y musculoso de traje negro, con una máscara roja oscura en forma de pico sobre el rostro. No podía verle el rostro, así que la única forma de saber que era hombre fue por su voz y su físico. El hombre apretó un poco la mano, como si estuviera irritado y tratara de no cerrar el puño. ¿Quién eres? En realidad, no importa, me da igual. Disculpa si mi hija te chocó, pero tenemos que irnos ya. Vamos, Eri. Oh. Fue culpa mía que se cayera. Lo siento. Izuku empezó a ayudarla a levantarse. Ven, déjame, Eri dijo algo en voz baja que él no pudo entender. Dilo otra vez. Una de sus manitas aferró la tela de su camisa e Izuku se dio cuenta de repente de que temblaba. Su voz era ronca y podía oír el temblor en cada palabra que pronunciaba. Él no es mi papá. El terror puro en su voz le provocó un escalofrío, pero Izuku reprimió cualquier reacción visible que pudiera haber tenido. Si el hombre, no, el secuestrador, descubría que Izuku sabía lo que estaba pasando, ¿quién sabía qué haría? En el peor de los casos, atacaría. Su mente empezó a correr, calculando y considerando cada célula de su cerebro. ¿Contactar a la policía? No, demasiado lento para responder dada la situación. Tampoco era como si pudiera hablar con ellos. Podrían pensar que su llamada era una broma o algo así. No valía la pena el riesgo. ¿Recoger a Eri y huir? Demasiado arriesgado. No sabía si este tipo estaba armado ni cuál era su don. Necesitaba más datos para que ese plan funcionara. Luchar contra el villano, aún más arriesgado. Además de las incógnitas mencionadas, Izuku no tenía ni idea de si este tipo le importaría dañar las casas a su alrededor. No quería involucrar a inocentes, ya que pondría a Eri en mayor peligro. Además, aún no tenía licencia de héroe, así que un ataque frontal sería ilegal. Solo podía defenderse. Intentar contactar con uno de sus contactos de emergencia y ganar tiempo.
Era una apuesta arriesgada, en el mejor de los casos, dado que no sabía dónde estaban exactamente sus contactos y tendría que ganar tiempo. Lo más probable era que le llevara varios minutos como mínimo, pero era la mejor opción que tenía en ese momento. Ese sería su punto de partida. No había otra opción. Tendría que analizar la situación a medida que avanzaba y adaptarse a partir de ahí. ¿Estaban jugando a la mancha o algo así?, le preguntó Izuku al villano, intentando mantener la voz normal. Hizo como si mirara a su alrededor y detrás del tipo. ¿Te persigue alguien más? Fue pura suerte de Izuku que el villano, por reflejo, siguiera su mirada y mirara por encima del hombro. No, solo somos nosotros. Pero se alejó demasiado del motel donde nos alojamos. Te pillé. Izuku ayudó lentamente a Eri a ponerse de pie, dejándola cerca de él. La forma en que estaba pegada a su torso dificultaría que el villano viera su brazo izquierdo escondido tras él, sacando su teléfono del bolsillo trasero y marcando al segundo contacto de emergencia justo después de su madre. Oye, creo que se lastimó al caerse antes. Deberíamos llevarla a un médico para ver si está bien. El hombre ladeó la cabeza hacia Izuku y Eri. No hace falta, mi jefe es médico. Él la curará. Eri gimió y apretó con más fuerza la camisa de Izuku. Izuku se dio cuenta de que conocía al doctor, y probablemente no era buena persona. Su reacción le hizo sospechar que no se trataba de un simple secuestro, sino de una recuperación. El villano parecía conocer a Eri y ella conocía al doctor del que hablaba. Se preguntó si por eso estaba cubierta de vendas. La habían lastimado y ella había intentado escapar. Ahora uno de ellos la había alcanzado e Izuku no tenía intención de dejar que se la llevaran. Mentalmente pensó que podría haber otros villanos buscándola. El tipo mencionó a un jefe, así que probablemente no era el único compinche por allí. Eri, vamos, tenemos que irnos, ordenó el villano. Izuku miró al hombre, intentando hacer contacto visual, pero era imposible con la máscara. Creo que está un poco asustada. ¿Qué tal si los acompaño al motel? Para compensarla por haberla hecho caer. No, Izuku percibió el tono cortante en su voz esta vez. El villano se estaba impacientando. Al jefe no le gusta que aparezcan desconocidos de la nada. Eri, ven aquí ahora mismo. Se quedó quieta un momento y luego soltó a Izuku, girándose para acercarse al hombre. Lo tomó tan desprevenido que se acercaría al secuestrador que Izuku actuó sin pensar y la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. Eri jadeó, mirando a Izuku con horror. Se quedó congelado, mirando al villano. El villano guardó silencio absoluto durante varios segundos. Ladeó un poco la cabeza. Oye, hace un momento eras un poco pesado, pero ahora me estás sacando de quicio, la había cagado. Oh, la había cagado bastante. La mano del hombre se apretó de nuevo e Izuku vio una chispa de fuego recorrer sus dedos. Solo te lo voy a pedir una vez, ya que fuiste tan amable antes. Devuélvemela y me olvidaré de ti. Un don de llamas. El villano tenía un don de llamas. Izuku analizó esa información. Sus posibilidades de derrotarlo con éxito o de retirarse con Eri habían aumentado considerablemente. Solo tenía que aguantar el mayor tiempo posible. Izuku sintió la sangre correr por sus venas, igual que cuando intentó salvar a Katsuki Yoshako. No me siento cómodo dejándole ir contigo. Prefiero que vayamos al hospital. Respuesta equivocada, gruñó el villano. Levantó ambos brazos, dejando que las llamas le ardieran por las extremidades hasta que le llegaron al hombro. Al jefe no le va a gustar esto, pero le gustará menos si no traigo a Eri de vuelta. Izuku se llevó un susto cuando el villano les lanzó una bola de fuego, sin importarle Eri el obstáculo. Apenas tuvo tiempo de rodearla con ambos brazos y alejarse de un salto antes de que las llamas se extendieran por la calle. ¿Qué haces?, exclamó, sorprendido por la total indiferencia del villano hacia la chica. Podrías haberla matado. Como si me importara. El villano recogió algunas de sus llamas en la mano derecha y lanzó otra bola de fuego, que Izuku esquivó de nuevo. Aunque la joda, el jefe puede arreglarla. Así que al villano le daba igual si golpeaba a Eri o no. Eso inclinó un poco la balanza a favor de Izuku, pero aún podía aprovecharlo. El tipo estaba lanzando bolas de fuego por toda la calle. Izuku podía aprovecharlo.
Aterrizó con Eri aún en sus brazos y enfrentó de frente una bola de fuego que se aproximaba. Una de sus manos se alzó, envuelta en llamas esmeralda, y atrajo hacia sí la fuente de fuego exterior. Las llamas de Izuku consumieron las del villano y las transmutaron en cuestión de segundos, dándole más fuego con el que trabajar. El villano pareció quedarse atónito por un momento. Izuku aprovechó la oportunidad para guardarse el teléfono en el bolsillo, pero solo una fracción de segundo después, el villano perdió la calma por completo. ¿Qué demonios pasa con eso? Te voy a asar. Empezó a lanzar bolas de fuego a una velocidad aún mayor. Eran más pequeñas que antes, pero no sería posible esquivarlas todas. Eso le parecía bien. Izuku usó las llamas que ya había convertido y las dirigió para formar un escudo entre él y el villano. Cada bola de fuego que impactaba el muro de esmeralda era devorada con avidez y convertida en llamas de Izuku, lo que le proporcionó una barrera cada vez mayor para protegerse a sí mismo y a Eri. Eri tenía la cara hundida en su hombro, llorando histéricamente de miedo. Izuku se tomó un momento para intentar calmarla. No pasa nada. Te protegeré. Morirás ya. El rostro de Izuku se irguió al ver al villano saltar por los aires. El hombre juntó ambos brazos para formar una bola de fuego del tamaño de un coche pequeño y la lanzó contra ellos. Izuku inmediatamente dirigió sus llamas para interceptar la enorme conflagración y neutralizarla. Este tipo no se contiene. ¿Cuánto tardará en chocar contra una casa? De repente, vio un movimiento borroso a su derecha y abrió los ojos de par en par, sorprendido. El villano había aterrizado mientras estaba ocupado con la bola de fuego y los flanqueó con una velocidad sorprendente. Sacó un cuchillo del interior de su traje y apuñaló a Izuku. El adolescente intentó desesperadamente dispararle sus llamas, pero detectó el ataque demasiado tarde. No lo lograré. Morir. Esa palabra era sin duda la que usaría un villano dada la situación, así que Izuku se sorprendió aún más cuando una explosión alejó al criminal enmascarado. Gritó cuando un revoltijo de pelo rubio y puntiagudo aterrizó donde había estado el villano hacía un momento, frunciendo el ceño y con una expresión de enfado excepcional. Kakatsuki. Oye. No empieces una pelea callejera sin mí, Deku. Le espetó Katsuki. Llevaba unos pantalones cortos de baloncesto oscuros y una camiseta negra sin mangas. Y calcula mejor el tiempo. Estoy cansado, imbécil. Lo siento, respondió Izuku rápidamente, volviendo su atención al villano. El hombre se sacudió, recuperándose rápidamente de la explosión. Katsuki se burló del criminal con pico. ¿Quién es el gallo? Es un secuestrador, respondió Izuku, apretando con más fuerza a Eri, que seguía hundida en su hombro. Y va tras esta chica. Creo que se le escapó y ahora intenta llevársela de vuelta a su jefe. Así es. Katsuki se crujió los nudillos, con una sonrisa maniática formándose en su rostro. Entonces la sentencia es muerte. Ya pedí refuerzos, le dijo Izuku en voz baja. Solo tenemos que ganar tiempo. Su don le permite lanzar bolas de fuego, pero también tiene ese cuchillo. Debemos mantener la distancia y defendernos. Puedo neutralizar su fuego si tú lo mantienes alejado. Además, no sé si tiene amigos por aquí. Tenemos que cuidarnos las espaldas. Dios mío. Qué rápido se te ocurrió eso, nerd. A mí me parece bien. El adolescente rubio dejó escapar unas pequeñas explosiones en las palmas de las manos para calentarse. Vamos a matarlo. El villano, furioso, los atacó con ambos brazos en llamas. Los convertiré a ambos en cenizas. Izuku atacó con la mano al villano que cargaba, lanzando una ráfaga de fuego verde hacia él. El villano se hizo a un lado y se abalanzó sobre él. Era mucho más rápido de lo que parecía. Katsuki llegó allí en un instante, con ambas manos extendidas hacia el rostro del villano mientras el hombre se acercaba. Granada aturdidora. Un estallido de luz y sonido se dirigió hacia el villano, activando varias alarmas de coche y provocando un aullido de dolor en el hombre. Por eso, su máscara no filtraba bien la luz brillante ni el ruido. Izuku aprovechó la oportunidad para canalizar el rayo de fuego hacia el villano, pero los reflejos del hombre fueron lo suficientemente rápidos como para esquivarlos y retroceder. Me están sacando de quicio, cabrones. Gritó el villano, levantando de nuevo ambas manos.
Izuku palideció al ver cómo el hombre creaba una bola de fuego que superaba con creces a cualquier otra anterior. En cuestión de segundos, era casi del tamaño de una casa. Si eso explotaba, ya no estarían solos en la línea de fuego. Izuku se puso de pie al instante. Tenía que reaccionar por completo si quería detener el ataque. Agarró a Eri con fuerza y abrió la boca, a punto de decirle a Katsuki que la tomara para poder usar su don al máximo, pero fue en ese momento cuando llegaron sus refuerzos. Nuevo Amsire, un éxito. En un abrir y cerrar de ojos, un objeto parecido a un meteorito impactó al villano por detrás, pulverizándolo y convirtiendo la enorme bola de fuego en cenizas. El impacto creó un cráter en la calle y casi hizo tropezar a Izuku, aunque gritó y se tambaleó por el impacto. Izuku y Katsuki observaron la nube de escombros mientras se asentaba y una sombra grande y musculosa se alzaba en su interior. Lo primero que vieron fue una mata de pelo rubio y una enorme sonrisa. Ya está todo bien, chicos. Estoy aquí. All Might. Katsuki se quedó boquiabierto, incrédulo. ¿Cómo demonios? ¿Por qué estás aquí? Estaba trabajando cerca y vi un par de bolas de fuego volando, rió All Might, con las manos en las caderas. Su pie mantenía al villano, ahora inconsciente, inmovilizado contra el suelo. ¿Qué probabilidades hay de que estuvieras aquí? Rayos. Parece que cada vez que los veo fuera de la escuela, están peleando con algún villano. Tranquilízate un poco por este viejo, ¿quieres? Sus ojos brillaron al ver a Izuku y el chico suspiró aliviado. All Might había recibido su llamada de emergencia y acudió corriendo. Le había dado a Izuku ese número solo para emergencias, diciéndole que bajo ninguna circunstancia lo llamara de otra manera. No hay problema en apagar tus llamas, joven Izuku, le dijo All Might, mirando al villano. Ya no está en condiciones de luchar. Sé cierto, balbuceó Izuku, deseando que las llamas esmeralda que aún los rodeaban se disiparan y se extinguieran. En cuanto desaparecieron, le sonrió a All Might. Gracias por salvarnos. Claro. Pero si me permites la curiosidad, el símbolo de la paz levantó al villano por el cuello con una mano y examinó su máscara, ahora rota. ¿Por qué necesitabas que te salvaran? Izuku le contó todo lo que sabía a All Might, abrazando a Eri. Ella lo miraba con los ojos aún más abiertos, como si no pudiera creer que el villano hubiera sido derrotado tan fácilmente. All Might se rascó la barbilla. Ya veo, en ese caso, primero llevemos a esta pequeña a un hospital para asegurarnos de que no esté herida y de que ustedes dos estén bien. Después, los llevaré a casa, pero esperen una entrevista con los investigadores de la policía mañana o pasado mañana. Necesitarán su testimonio para acusar a este tipo. Katsuki se metió las manos en los bolsillos. Parecía irritado de nuevo. Ni siquiera pude matar a este tipo. A All Might se le llenó la boca de sudor, buscando a Izuku una explicación. El adolescente rió nervioso. Está furioso porque no pudo darle una paliza. Ah. Qué suerte que no lo hicieran. Dejando de lado que podrían haber resultado heridos, ninguno de los dos está oficialmente calificado para el trabajo de héroe, dijo All Might. Ya lo sé, resopló Katsuki. Aún así es molesto. Entiendo. Vamos, los llevaremos al hospital. Y de camino, deberían llamar a sus padres para decirles que están bien. All Might llamó a un amigo suyo de la policía y los trasladó a todos al hospital en menos de una hora, mientras otra escolta llevaba al villano a prisión. Una vez en el hospital, Izuku y Katsuki superaron los exámenes médicos en tiempo récord. Ninguno de los dos había resultado herido en la pelea, así que se les dio el alta tras solo 15 minutos. Pero Eri era un asunto completamente diferente. Se negó rotundamente a soltar a Izuku y, en cuanto uno de los médicos tomó una aguja para extraerle una pequeña muestra de sangre, empezó a sollozar hasta que la guardaron. La pobre chica quedó completamente traumatizada, y les tomó casi 2 horas, gracias a las palabras tranquilizadoras de Izuku, obtener incluso datos tan sencillos como su peso, altura y presión arterial. Cuando Izuku finalmente la convenció de que le dejara quitarle las vendas, palideció. A lo largo de la parte interior del codo, se veían varias cicatrices que se parecían mucho a las heridas de una aguja. Alguien le había estado inyectando o extrayendo algo durante mucho tiempo.
Tras verlos, los médicos decidieron que prolongar su exposición al ambiente del hospital solo la estresaría aún más y perjudicaría su salud. Le hicieron una revisión rápida para detectar infecciones y le dieron a Izuku unas toallitas con alcohol para limpiar las heridas abiertas. Eri no permitió que la tocaran, y vendajes limpios. Izuku acompañó a Eri hasta el vestíbulo del hospital, donde All Might la esperaba junto con Inko, la madre de Izuku. Katsuki ya había sido llevado a casa por sus padres. Inko corrió hacia su hijo y lo abrazó. Me alegra tanto que estés bien. Sé que dijiste que estabas bien, pero estaba muy preocupada. Izuku la abrazó con el brazo derecho. Eri seguía aferrada a su brazo izquierdo. Siento haberte asustado. Lo sé, suspiró, soltándolo y sorbiendo por la nariz. Inko se secó las lágrimas con un pañuelo y miró al niño asustado que sujetaba a Izuku. ¿Y quién es? Ella es Eri, respondió Izuku, ofreciéndole a la niña una pequeña sonrisa. Eri, ella es mi mamá, Inko. Hola, la chica logró emitir un pequeño chillido, pero permaneció pegada al lado de Izuku. Inko le sonrió con dulzura. Hola, Eri. Me alegro de conocerte. All Might terminó de hablar con el médico a cargo del examen de Eri, asintiendo mientras el hombre se daba la vuelta y se marchaba para atender a sus otros pacientes. El símbolo de la paz miró a Eri y luego a Izuku. Bueno, puede irse. ¿No creen que sea prudente tenerla aquí, ya que la estresa mucho? ¿Pero a dónde la llevamos?, preguntó Izuku con el ceño fruncido. Es decir, ni siquiera sabemos quiénes son sus padres. Es un problema, admitió All Might. Pero si tu madre está de acuerdo, estaba pensando que podría pasar la noche en tu casa. Obviamente, ahora mismo se siente más cómoda contigo que con nadie más. Puedo llevarla al agua si es necesario, pero creo que es mejor que esté con alguien de confianza esta noche. Ha pasado por mucho. Izuku miró a su madre. Mamá. No me importa, respondió Inko, sonriendo de nuevo. Claro que puede pasar la noche aquí. All Might asintió. Llévala mañana a la UA y veremos qué hacer. Lo más probable es que la policía encuentre un hogar de acogida para que la cuide por un tiempo hasta que localicen a sus padres. De acuerdo, Izuku se arrodilló a la altura de los ojos de Eri y le sonrió. ¿Te parece bien, Eri? Esta noche tendremos una pijamada en mi casa. Eri no tenía ni la más remota idea de lo que era una pijamada, pero le daba igual con tal de quedarse con ese chico. Nunca se había sentido segura con otra persona en toda su vida. Sus manos eran tan suaves, amables y protectoras. La sensación era completamente ajena a ella, pero no quería que desapareciera. Así que le dedicó una sonrisa tímida y agachó la cabeza. De acuerdo. Por suerte, aún quedaba un supermercado abierto a solo 10 minutos del cierre, así que, después de recoger a Izuku y Eri del hospital, Inko los llevó a buscar ropa para la niña. El vestido blanco que llevaba estaba sucio de correr por las calles y tenía pequeñas quemaduras tras la batalla. Como estaba prácticamente arruinado y no tenía más ropa, Inko decidió comprarle más. Entraron corriendo a buscar pijamas y ropa sencilla para Eri y salieron en un tiempo récord. Una vez hecho esto, Inko los llevó directamente al apartamento. Voy a prepararle un baño a Eri, les dijo Inko mientras se quitaba los zapatos junto a la puerta y dejaba el bolso en la encimera. Izuku, ¿te importaría calentar la cena? Está en un recipiente en la nevera. Lo haré, respondió. Eri seguía sosteniéndole la mano, observando el apartamento con sus grandes ojos rojos. Izuku la miró. ¿Tienes hambre? Eri asintió tímidamente. Un poco, su barriga rugió con fuerza, haciendo que la niña chillara y se sonrojara. Apartó la mirada de Izuku avergonzada, pero él solo sonrió con dulzura. Yo también. Vamos a comer algo. Bueno. Inko había preparado chuletas de cerdo con arroz para cenar, que Izuku sacó del refrigerador y puso en un plato para calentar en el microondas. Al calentarse, el delicioso aroma de la comida empezó a inundar la habitación e Izuku se dio cuenta, divertido, de que Eri estaba mirando el microondas con su adorable nariz de botón, moviéndose mientras babeaba por el olor. En cuanto se calentó, dividió la cena equitativamente en 2 platos y sentó a Eri en una silla junto a él en la mesa.
Los ojos de la chica brillaron al contemplar con la boca abierta la deliciosa comida que tenía delante, pero miró a Izuku con nerviosismo, como si no estuviera segura de si le convenía comerla. Izuku tomó sus palillos y cogió una de las chuletas de cerdo de su plato. La sopló un momento para enfriarla antes de morderla. Eri seguía observándolo, así que sonrió mientras masticaba y asintió. Intentó usar los palillos también, pero tras varios intentos, se dio cuenta de que no tenía ni idea de lo que hacía. Eri hizo pucheros y miró fijamente los cubiertos con frustración hasta que Izuku la ayudó, enseñándole cómo sujetarlos y recoger la comida. Cuando por fin le dio un mordisco a la chuleta de cerdo, sus ojos brillaron aún más y casi se olvidó de masticar con las prisas por comer la deliciosa comida. ¿Está bueno?, preguntó Izuku. Tarareó ella, con la boca llena de comida. Comieron en relativo silencio hasta que Inko regresó a la cocina. Eri, el baño está listo. Vamos a limpiarte, ¿de acuerdo? Eri tragó saliva y miró a Izuku con nerviosismo, esperando a que le sonriera tranquilizadoramente antes de responderle a Inko. De acuerdo, tiró de la manga de Izuku al levantarse de la silla, y él tardó un instante en darse cuenta de que quería que la acompañara. Miró a su madre, quien asintió en silencio, sonriendo con cierta diversión. De acuerdo, yo también iré. Llevaron a Eri al baño, donde Inko le pidió que se quitara el vestido blanco sucio y la ropa interior antes de ayudarla a meterse en la bañera con agua tibia. Izuku estaba un poco nervioso por toda la experiencia. No sabía mucho de niños y menos aún de bañarlos, así que Inko tomó la iniciativa. Limpió a Eri con gel de ducha mientras Izuku le echaba champú en el pelo y lo aplicaba con cuidado en los mechones blancos y desordenados. Eri estuvo asomada a medias fuera de la bañera durante todo el proceso para poder sujetar la manga de la camisa de Izuku, soltándola solo cuando Inko tuvo que limpiarle los brazos y las manos, y entonces se volvió a unir al adolescente. Inko ya podía ver que Eri se había vuelto muy dependiente de Izuku. Que alguien más se encariñara así tan rápido probablemente no sería bueno, pero los niños eran diferentes. Sabía por experiencia lo impresionables que eran los niños y la facilidad con la que se encariñaban. Si Eri realmente no había tenido relaciones positivas en su vida hasta entonces, no le sorprendía a Inko porque se había aferrado a Izuku con tanto fervor. Él había sido la primera persona en mostrarle bondad, el primero en protegerle quien la salvó de esa gente terrible. Para Eri, Izuku era literalmente el único lugar seguro del mundo. No importaba si no sabía nada de él, porque sabía que no le haría daño. Para una niña como ella, cuyo mundo de infancia probablemente había sido hostil, en el mejor de los casos, esa era razón más que suficiente para estar cerca de él. En cuanto Eri estuvo limpia, Inko la ayudó a secarse con una toalla y luego la puso en un pijama limpio mientras Izuku se daba una ducha rápida, después de que Izuku le asegurara a Eri que volvería enseguida. Como Inko estaba acostumbrada a comprarle ropa así a Izuku cuando tenía la edad de Eri, eran unos pantalones de pijama con la temática de All Might y un suéter para abrigarla. En cuanto se cambió, Inko tomó un cepillo y lo pasó con cuidado por el pelo de la niña. Izuku salió del baño en pantalones cortos y camiseta blanca justo cuando Inko asintió, contenta con la imagen de Eri, llena, limpia y con sueño en su pijama nueva. Bien, ahora cepíllense los dientes y luego a la cama. Izuku, debería haber un cepillo de dientes extra para Eri en el armario junto al lavabo. Yo lo traigo, prometió, dejando que Eri volviera a tomarle la mano. Ella bostezó, con los ojos entrecerrados por el sueño. En cuanto se cepillaron los dientes, Eri levantó los brazos hacia Izuku, con el gesto que todos los niños hacían cuando querían que los alzaran. Izuku lo hizo tras una breve pausa para descubrir cómo hacerlo bien y arropó a la pequeña en sus brazos. Eri lo rodeó con sus pequeños brazos y se aferró a su camisa, con los ojos apenas abiertos. Izuku los llevó a su habitación y levantó las sábanas para poder acostar a Eri, pero ella gimió al instante. ¿Está oscuro? ¿Un poco de luz lo mejoraría?, preguntó. Ella asintió bruscamente y él recordó que no le gustaban los lugares oscuros. Un momento. Seguro que todavía lo tengo por aquí, todavía con Eri en brazos. Izuku se acercó a su mesita de noche y abrió el cajón. Rebuscó un minuto antes de sacar una lamparita de All Might que tenía de niño, cuando también le daba miedo la oscuridad. Aquí vamos.
Lo enchufó y los dientes de Olmigt brillaron de un blanco intenso, no deslumbrante, pero suficiente para que la habitación no quedara del todo oscura. Izuku miró a Eri. Así está mejor. Ella asintió, relajándose un poco. Izuku los metió en su cama y acomodó a Eri a su lado, pero fue inútil porque ella se arrastró y se hundió en su camisa lo más que pudo, encogiendo las piernas contra su estómago. Él no pudo evitar sonreírle y con la mano apartó un poco de su cabello blanco detrás del pequeño cuerno de su frente. Luego la abrazó y se acurrucó a su alrededor, protegiéndola del mundo lo mejor que pudo. Buenas noches, Eri. Ella logró murmurar una respuesta incoherente, pero Izuku sabía que estaba más o menos dormida ahora, así que simplemente cerró los ojos y lentamente se quedó dormido. La clase 1 ya estaba en sus asientos para la sesión de tutoría y el señor Aizawa acababa de entrar, pero mientras se preparaban para el día, se dieron cuenta de que uno de sus compañeros de clase había desaparecido. ¿Izuku no está aquí?, preguntó Momo, levantando una ceja. Qué raro, Tenya se rascó la barbilla. No es de los que llegan tarde. ¿Está enfermo? Eihiro miró a Katsuki. Oye, ¿te envió Izuku un mensaje o algo para decirte qué te pasa? Katsuki frunció el ceño. ¿Qué soy yo, su madre? Yo tampoco sé qué le pasa al nerd. En el fondo, se preguntaba dónde demonios había acabado Izuku. Nadie le había dicho nada desde la noche anterior, pero sería posible que hubiera más problemas con villanos relacionados con la chica que él e Izuku habían salvado. La sola idea ya le ponía los dedos nerviosos. Iba a estar inquieto y de mal humor hasta obtener respuestas. De todas formas, empecemos la clase, murmuró Aizawa, con el mismo cansancio de siempre. Parece que todos están aquí menos Izuku, lo siento por llegar tarde. La puerta se abrió de golpe y todos miraron hacia ella. Como esperaban, el presidente de su clase estaba allí de pie, pero no esperaban ver al niño pequeño atado a su mano izquierda asomándose por detrás. Eri llevaba una sudadera con capucha de Olmigt sobre un vestido amarillo pálido, calcetines blancos largos y unas sandalias amarillas. Aizawa se quedó mirando a Izuku, que sonreía nervioso, y a la chica, aún más nerviosa, que lo observaba fijamente por un momento antes de volver a consultar la agenda del día. Siguiendo adelante, eso es todo, exclamó la mitad de la clase con incredulidad. Espera, ¿vamos a pasar por alto que Izuku trajo a un niño a la escuela?, exigió Denki. Es linda, pero ¿por qué está aquí?, preguntó Tsuyu. Izuku se rascó la nuca. Bueno, estoy aquí para explicarlo. Izuku y Eri gritaron y saltaron al unísono cuando Olmigt apareció detrás de ellos, saludando al resto de la clase con la mano. Lo habían visto al llegar a la escuela, pero creían que seguía hablando con Inko en su oficina. Aizawa parecía algo molesto. Olmigt, no irrumpas tan temprano. Lo siento, Aizawa. Se disculpó el símbolo de la paz. Seré breve y conciso. La clase esperaba que les explicara la situación. Por alguna razón, Eri estará con Izuku un ratito. Que se lleven bien. Les hizo un gesto de aprobación con el pulgar y esbozó su característica sonrisa. Rikido no quedó nada satisfecho con la respuesta. Es demasiado corto y no tiene nada de gracia. Viniendo del azucarero, qué duro, murmuró Anta. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que nos dices? Lo siento, pero no puedo decirles mucho ahora mismo, se disculpó Olmigt. Por ahora, solo necesito que cooperen con Izuku para que Eri se sienta cómoda, ¿de acuerdo? Gracias. El profesional se fue entonces, probablemente corriendo de vuelta a su oficina para desinflarse y ahorrar energías, ya que tenía el tiempo límite, dejando la clase sumida en un silencio incómodo. Izuku sonrió con la misma incomodidad. Así es. Así que esta es Eri. Eri, estos son mis amigos. Son majos, solo que a veces son un poco ruidosos. Eri volvió a asomarse por detrás de Izuku y saludó a la clase casi en silencio. Hola, ay, qué monada. Chilló Mina, casi saltando del asiento. ¿Puedo abrazarla? Aizawa suspiró. Quédate en tu asiento, Mina. Izuku, ve a buscar una silla extra del fondo para Eri. Los demás, escuchen, ¿quieren? El tiempo es limitado. Sean más racionales.
Así que, mientras Izuku llevaba a Eri al fondo del salón a buscar una silla extra, Aizawa revisaba sus papeles del día. Hoy vamos a tomarnos un descanso del entrenamiento de combate que hemos estado haciendo estos últimos días. Ser un héroe no se trata solo de luchar contra villanos, ¿sabes? Una parte aún más importante es rescatar gente. Ese será el escenario que abordaremos hoy. Entrenamiento de rescate. Un equipo de 3 personas los supervisará, incluyéndome a mí, a All Might y a otro profesor profesional. Cuando vengan al curso de héroes más tarde, podrán cambiarse de ropa si quieren, pero esta vez no es del todo necesario. Al fin y al cabo, algunos de sus trajes probablemente no estén diseñados para este tipo de tareas. Como el área de entrenamiento está bastante lejos, llegaremos en autobús. Háganme el favor de venir pronto cuando sea la hora. Después de eso, Aizawa agarró su saco de dormir. Eso es todo por la clase. Mejor prepárense para el juicio que se avecina, chicos. En cuanto recibieron la señal de que todo estaba bien, Katsuki se giró en su escritorio para mirar a Izuku y Eri, quienes probablemente no podrían estar sentados más cerca de él si los asientos estuvieran fusionados. Explíquense. Se quedó con mamá y conmigo después de lo que pasó, respondió Izuku, en voz baja para que los demás estudiantes no la oyeran, incluso cuando algunos se levantaron para acercarse. All Might quiere que no diga nada, pero supongo que se siente segura conmigo. Katsuki miró a Eri, quien lo miró nerviosamente, y se encogió de hombros. Me parece bien. Eso me recuerda, ¿cómo nos encontraste anoche? Le preguntó Izuku. Estaba demasiado lejos para que pudieras oír algo de casa, ¿verdad? Ah, sí, lo olvidé con toda la locura de anoche. Katsuki agarró su bolso y metió el brazo en él un momento, rebuscando antes de sacar una cartera con la temática de All Might. Dejaste esto en la mesa, idiota. Mamá me hizo correr tras de ti para devolvértelo. Lo siento, Izuku lo tomó agradecido y se lo guardó en el bolsillo. Pero gracias por venir. ¿Me comprarás alitas de pollo extra picantes después de la escuela? Sí. Eso fue todo lo que pudieron decir antes de que la mitad de la clase los rodeara, algunos ansiosos, otros curiosos por ver a Eri. La chica se apartó de ellos encogiéndose y abandonó por completo su silla para subirse al regazo de Izuku y esconderse allí, hundiendo la cara en su cuello. Katsuki vio eso y les gritó a sus compañeros. No tienen nada más que hacer, novatos. Retírense o los mato. Izuku abrazó a Eri y sonrió a sus compañeros, disculpándose. Lo siento, es bastante tímida. ¿Podrían darnos un poco de espacio? Ah, vale. Ochako, que iba al frente del grupo, retrocedió con los demás para que Izuku y Eri no quedaran acorralados y luego se agachó, sentándose sobre sus talones. Vio que la niña estaba muy nerviosa, así que le dedicó una sonrisa radiante. Eri, ¿verdad? Hola, Eri. Soy Ochako. Izuku acarició suavemente la espalda de Eri, asegurándole que todo estaba bien. Tranquila, Eri. No te harán daño. Eri se movió lo justo para poder mirarlos con un ojo e intentó devolverles el saludo. Hola. De repente, sus ojos se fijaron en una figura oscura y picuda. Fumikage, compañero de clase de Izuku. Eri se quedó mirando al chico con cabeza de halcón durante 3 segundos antes de contener la respiración y palidecer de terror. El día transcurrió a un ritmo bastante tranquilo, aunque Eri ocupaba la mayor parte del tiempo de Izuku. Ningún profesor tuvo problemas con ella en clase, ya que permanecía prácticamente en silencio todo el tiempo, prefiriendo concentrarse en lo que Izuku hacía por encima de todo. Parecía contenta con observarlo tomar apuntes y hacer su trabajo. Llegó la hora del almuerzo y Eri estaba obviamente bastante intimidada por la enorme cafetería llena de gente, lo que dejó a Izuku sin saber qué hacer. Por suerte, All Might los salvó al volver. Aquí están. Su voz grave resonó mientras el símbolo de la paz se acercaba a la pareja. Vengan conmigo. Les tengo el almuerzo listo en mi oficina. Izuku asintió y les indicó a sus amigos que se fueran sin él. Nos vemos luego. De acuerdo, respondió Mina, sonriendo ampliamente a la niña que llevaba en el brazo. Nos vemos, Eri. Eri escondió tímidamente su rostro en la manga de la camisa de Izuku y se apresuró a seguirlo mientras seguían a All Might a su oficina. Ochako los observó con curiosidad.
Me pregunto qué estará pasando para que Olmig los llame. Creo que podrían ser parientes, sugirió Denki. Izuku y Eri son bastante tímidos, ¿verdad? No seas tonta, para empezar, no se parecen en nada, descartó Kyoka al instante. Izuku es simplemente introvertido, no necesariamente tímido. Ganó bastante confianza durante nuestro entrenamiento de batalla, ¿recuerdas? Eri es más bien, es como si le tuviera miedo a todo. Estoy de acuerdo, asintió Momo. ¿Viste su cara cuando vio a Fumikage antes? Sin ánimo de ofender. No me equivoco, es un punto válido, dijo el adolescente con cara de halcón con una expresión bastante sombría. Definitivamente me tenía miedo. Mi cara puede ser un poco intimidante para los niños pequeños, pero eso fue diferente a lo que estoy acostumbrado. Estaban hablando de la clase cuando Fumikage se acercó, aunque a cierta distancia, como siempre, para ver a Eri. Ella lo vio detrás de los demás estudiantes y palideció, hundiéndose en el pecho de Izuku y temblando hasta que él la sacó de la clase con una disculpa apresurada. No volvieron a la clase después de eso y Fumikage notó que Eri hacía todo lo posible por esconderse cada vez que lo veía. Ya había asustado a niños sin querer antes, pero esto era diferente. Su reacción fue demasiado extrema para ser solo un simple miedo. Eihiro miró a Katsuki, que ya caminaba hacia la fila del almuerzo. Oye, Katsuki, ¿sabes algo? Estabas charlando con Izuku antes en la clase. No es asunto tuyo, espetó. Katsuki sabía tanto como Izuku, pero Olmig le había dicho que guardara silencio sobre la situación. Después de todo, la policía aún no lo había interrogado. Pero sabía por qué Eri se había aterrorizado con solo ver a Fumikage, y ahora le molestaba aún más no haber podido pulverizar a ese bastardo con máscara de pájaro de la noche anterior. Olmig los llevó a su oficina y les trajo el almuerzo de una pequeña nevera guardada en un rincón. Entonces Aizawa me contó que hubo un pequeño incidente antes en la clase. Izuku asintió, apretando la mano de Eri para consolarla mientras recordaba lo sucedido. Es culpa mía. Ni siquiera pensé que pudiera tenerle miedo a Fumikage. Se arrepentía mentalmente de no haber comprobado que el secuestrador de Eri y Fumikage se parecían mientras sacaba a la chica de la habitación a toda prisa, apretándola contra su pecho. Llevaba la mochila medio colgar del hombro y los sacó en menos de un minuto. Encontró un árbol grande para que se escondieran detrás antes de desplomarse en el suelo. Eri, Izuku le acarició la nuca con suavidad, sintiendo sus temblores resonar por todo su cuerpo. Eri, respira. Ella lloraba en silencio con el rostro hundido en su cuello y sus pequeñas manos apretadas en puños. Izuku la recolocó en sus brazos, acunándola protectoramente. Acercó su rostro al de ella y murmuró suavemente, asegurándole que todo estaba bien, que la tenía y que estaba a salvo. SHH, la tranquilizó. SHH, es uno de ellos. Jadeó. Me llevará de vuelta. No. No es uno de ellos, la tranquilizó Izuku, apretándola con fuerza. Es uno de mis compañeros, ¿vale? Sé que se parece a ellos, pero no lo es, te lo aseguro. No se parece en nada a ellos. Eri gimió con la camisa en la mano. Sí que lo es. Es uno de ellos. De repente se quedó paralizada y abrió mucho los ojos. Izuku frunció el ceño y la miró. Eri. No, susurró, levantando las manos para agarrarse el pelo. No, Eri, palideció Izuku al ver cómo su cuerno comenzaba a brillar. No tenía ni idea de cuál era su don, pero presentía que estaba a punto de reaccionar violentamente para protegerla de ese aparente daño. Eri, mira a mí. Suelta a mí. Gritó ella, zafándose frenéticamente de su agarre. Izuku sintió una terrible descarga eléctrica, como si cada célula de su cuerpo le gritara que la soltara. Su pausa permitió que Eri se alejara por completo y, antes de que pudiera decir nada, tocó el árbol que estaba detrás de ellos. En un instante, la luz que emanaba de su cuerno brilló como un rayo y Izuku se cayó al suelo con un grito. Se giró boca abajo y se incorporó rápidamente, parpadeando en estado de shock. Eri estaba sentada en el suelo, todavía llorando mientras la luz de su cuerno se desvanecía. El árbol en el que se habían apoyado había desaparecido. Por completo.
como si nunca hubiera existido. Izuku palideció, blanco como una hoja de papel, al comprender lo que acababa de pasar. Si ella no se hubiera soltado, lo habría borrado. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesarlo, pues el llanto de Eri lo devolvió a la realidad. «¿Eri?», preguntó suavemente, observando atentamente su cuerno en busca de cualquier señal de otro brote. «Te haré daño», gritó, escondiendo la cara entre las manos. «No. No quiero», Izuku se arrodilló a su lado, pero aún no la tocó. «Oye, estoy aquí. Avísame cuando pueda tocarte, ¿de acuerdo?». Ella negó con la cabeza. Tenía razón. «Estoy maldita. Te haré daño». «No estás maldito», prometió. «Y no me harás daño. No me hiciste daño en absoluto, ¿entiendes?». Eri lo miró a través de sus dedos, pero Izuku pudo ver las lágrimas fluyendo de sus ojos rojos. Le sonrió, intentando parecer positivo. «No pasa nada. Solo fue un accidente, ¿de acuerdo?». Ella sorbió por la nariz y volvió a ocultar su rostro. Izuku se quedó donde estaba y esperó. No podía presionarla más de lo que ella estaba dispuesta a llegar. Por mucho que quisiera abrazarla y asegurarle que todo estaría bien, Izuku tenía que ser paciente con ella. Finalmente se descubrió la cara, pero abrazó sus piernas contra el pecho y apoyó la cabeza en las rodillas. «Creo que ya puedo tocarme sin peligro». Izuku se acercó lentamente hasta sentarse frente a ella y observó cómo Eri levantaba la cabeza para mirarlo, aún llorando y asustada. Levantó las manos hacia él, esperando desesperadamente que pudiera abrazarla de nuevo y hacerla sentir segura. Izuku extendió la mano y dejó que sus dedos se tocaran, deslizando lentamente sus manos, mucho más grandes, sobre las de ella y apretándolas suavemente. Eri casi rompió a llorar de alivio otra vez. No lo hizo desaparecer. La alzó en brazos y la estrechó contra su pecho, donde Eri se hundió en sus brazos y lloró en voz baja. Izuku la dejó desahogarse y la abrazó, asegurándole que ella estaba a salvo, que él estaba a salvo y que todo estaría bien. Cuando por fin dejó de llorar, Eri murmuró algo en su camisa. Izuku se apartó un poco, pero la mantuvo cerca mientras la miraba a la cara. «¿Qué?». «Lo siento», graznó, con la voz ronca por el llanto. No lo miró a los ojos. «No es tu culpa», insistió Izuku, acariciándole el pelo. «No lo es, ¿de acuerdo? No puedes controlar tu don, ¿verdad?». «No», gimió. «La gente de los pájaros nunca me dijo cómo». La hizo callar suavemente. «No pienses en ellos. Aquí no pueden hacerte daño. ¿Recuerdas lo que le pasó a ese tipo anoche? Le dimos una paliza». Ella asintió contra su pecho. Izuku le frotó la espalda lentamente, haciendo pequeños círculos, para calmarla. «El chico de mi clase no es uno de ellos, Eri. Te lo prometo. No te hará daño. Está intentando convertirse en un héroe como yo. Protegerá y salvará a la gente, incluyéndote a ti. Es uno de los buenos. Pero, sollozó. ¿Y si intenta hacerme daño? Si alguien intenta hacerte daño, lo detendré», dijo con fiereza. «Lo prometo». Eri se quedó callada un minuto antes de responderle. «De acuerdo». Izuku suspiró para sus adentros, aliviado de que volviera a estar tranquila. «¿Puedo verte la cara, Eri?». Se recostó un poco, con los ojos enrojecidos, la piel pálida manchada de lágrimas y los labios temblorosos. Izuku extendió la mano y se secó suavemente las lágrimas con los pulgares, sonriéndole. «Esos son esos ojos tan bonitos que quería ver». Las mejillas de Eri se sonrojaron de vergüenza, pero las comisuras de sus labios comenzaron a levantarse involuntariamente. Izuku le dio un golpecito en la nariz con la punta del dedo índice. «Y ahí está esa naricita tan bonita que tienes». Frunció los labios, intentando contener las ganas de sonreír. Izuku notó que empezaba a conmoverle y sonrió. «Tenemos esas mejillas sonrosadas, ese precioso pelo blanco como la nieve y ese cuerno perfecto, pero ¿dónde está esa sonrisa cautivadora?». Ella lo miró con determinación, luchando con todas sus fuerzas contra la subida de sus labios y mejillas mientras Izuku la sacaba. El adolescente sonrió con picardía. «¿Sabes qué quieres?». Eri negó con la cabeza, pero Izuku ladeó la cabeza como un búho e hizo como si le tocara las comisuras de los labios. «Seguro que sonreirás». Ella negó con la cabeza con más fuerza que antes.
Izuku decidió que tenía que usar su poder para conquistarla. ¿Vas a sonreír igual que? Sacó su mejor imitación de All Might de la nada y sonrió ampliamente, igual que el símbolo de la paz, pero le quedaba ridículo. Esto. Uf. Eri casi se dobla de la risa, tan fuerte que casi no pudo respirar. Izuku mantuvo la imitación todo lo que pudo, pues cada vez que veía esa cara, se reía más y más. Finalmente, se detuvo porque le empezaba a doler la cara, pero tuvo el efecto deseado. Todas las lágrimas se habían transformado de desesperación en alegría y lucía como una niña pequeña, con carcajadas resonando en sus labios y su dulce rostro arrugado en una sonrisa incontrolable. Izuku esperó a que ella se riera antes de acariciarle la cabeza suavemente. Eri, quiero que sepas que no pasa nada si aún no puedes controlar tu don. Solo tenemos que enseñarte cómo. Ahora te voy a decir algo, pero tienes que mantenerlo en secreto, ¿de acuerdo? Ella asintió, observándolo con curiosidad. Izuku respiró hondo y le dijo, mi don asusta a mucha gente. Ninguno de mis compañeros sabe qué es realmente, pero no es un poder muy bueno, ¿de acuerdo? Pero a All Might y a mis otros profesores no les importa si da miedo, si no me gusta o si aún no lo controlo bien. Me van a ayudar a aprender a usarlo para que pueda ayudar a la gente. Te ayudaré como ellos me ayudan a mí, ¿de acuerdo? Y ellos también te ayudarán. Eri lo miró con los ojos muy abiertos. Pero eres un héroe, ¿verdad? ¿Cómo puede ser aterrador tu poder? Izuku hizo todo lo posible por disimular su mueca. Mi papá tenía el mismo don que yo, pero no era buena persona. Daba incluso más miedo que los hombres pájaro. Usaba ese don para hacer muchas cosas malas. No mucha gente sabe que soy su hijo, pero si alguna vez ven cómo es realmente mi don, lo descubrirán y probablemente me tengan mucho miedo. Él sonrió y le alborotó suavemente el suave cabello blanco. No has hecho nada malo. Nadie le temerá a tu don, sobre todo cuando te enseñemos a controlarlo, ¿de acuerdo? Todo irá bien. Eri le devolvió la sonrisa. ¿Lo prometes? Izuku levantó la mano y extendió su meñique, envolviéndolo alrededor del meñique de Eri mientras ella observaba con expresión desconcertada. Promesa de meñique. Ella rió de nuevo. De acuerdo. Izuku aún no le había contado a All Might qué había hecho Eri con su don. Aún intentaba procesar lo que había visto y analizarlo lo mejor posible. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero se le había ocurrido una hipótesis bastante increíble y quería pensarlo un poco más antes de contárselo a All Might. All Might le sonrió a Eri desde el otro lado de su escritorio. Siento mucho que te asustaras antes, Eri. Pero te prometo que estás a salvo con nosotros. Todos en esta escuela te protegerán con sus vidas. Eri logró devolverle la sonrisa tímidamente, aunque permaneció en silencio mientras comía un sándwich. All Might se aclaró la garganta. El incidente de esta mañana es tan culpa mía como tuya, joven Izuku. Yo también olvidé que podría tener miedo al encontrarse con el joven Fumikage. Pero ahora hemos aprendido la lección. Hablando de eso, lamento informarte que probablemente no participaré en el entrenamiento de esta tarde. Verás, he estado bastante ocupado toda la mañana, así que alguien me reemplazará durante el entrenamiento de rescate. Izuku lo entendió al instante. All Might había agotado gran parte del tiempo límite de su forma muscular hablando con su madre sobre Eri y corriendo por la escuela haciendo lo que tenía que hacer. Además, tú, joven Katsuki, y yo nos reuniremos con un investigador de la policía esta tarde para hablar del incidente de anoche, continuó All Might. Es un viejo amigo mío en quien confío mucho, así que debería poder ayudarnos. Eso me suena bien, asintió Izuku. All Might asintió. Eso era todo lo que necesitaba decirte, así que ya podemos disfrutar de la comida. Una vez que terminaron de comer, Izuku llevó a Eri al aula de heroísmo y se reunió con los demás miembros de su clase para su entrenamiento. Como les había dicho Aizawa, debían cambiarse rápidamente para poder subir al autobús, pero Izuku se encontró con el dilema de qué hacer con Eri mientras se cambiaban los casilleros de los chicos. Resultó que Ochaku y Mina encontraron una solución perfecta. ¿Podría quedarse con nosotros mientras nos cambiamos?, sugirió Ochaku. ¿Sí? Mina se arrodilló frente a Eri y sonrió ampliamente, señalando desde sus cuernos hacia los de la niña.
Somos amigas de los cuernos, así que nos llevaremos muy bien. Izuku miró a Eri, quien parecía nerviosa ante la perspectiva de estar lejos de él. Será solo un minuto, Eri, luego vuelvo enseguida. ¿De acuerdo? Ella finalmente asintió, aunque lo miró de reojo varias veces mientras Ochaku y Mina la conducían al vestuario de chicas. Izuku entró en los casilleros de los chicos y empezó a ponerse su traje de héroe a toda velocidad. Algunos de los otros chicos lo vieron moverse inusualmente rápido y lo comentaron. «Rayos, estás muy animado, Izuku», dijo Denki con una risita. «Ve más despacio antes de que te hagas daño». Lo siento, simplemente no quiero dejar a Eri sola por mucho tiempo, respondió mientras se abrochaba el cinturón de herramientas alrededor de la cintura. Anta lo miró desde detrás de su casillero. «Ah, sí, ¿cómo va eso?» Parecía un poco asustada durante la clase. Pensamos que podría haber sido porque vio a Fumikage. Sí, le dedicó Izuku una sonrisa de disculpa al chico con cara de halcón. Lo siento, Fumikage. En realidad no te tiene miedo, solo ha tenido malas experiencias con los pájaros. Creo que se recuperará cuando te conozca. Entiendo, Fumikage lo despidió con un gesto. Sé que mi cara puede intimidar a los niños, así que tu preocupación es innecesaria. Aún así, quería decirte eso, le aseguró Izuku. Eri ha pasado por mucho y se asusta con mucha facilidad, así que no te sientas mal, ¿de acuerdo? Lo tendré en cuenta. Izuku asintió, satisfecho con sus intentos de suavizar las cosas con su compañero de clase, y se puso la capucha sobre la cabeza antes de salir corriendo por la puerta. Rikido lo vio irse, con la gota gorda en la cabeza. No bromeaba cuando dijo que no quería dejar a Eri sola mucho tiempo. Se cambió más rápido que una stripper profesional, añadió Minoru. Que alguien me recuerde que debo matar la uva más tarde, espetó Katsuki mientras se ponía uno de sus guanteletes lanzagranadas. Entendido, sonrió Hihiro. Izuku parpadeó al ver a Eri, quien estaba sentada en su regazo mientras el autobús los llevaba al campo de entrenamiento. Eri también parpadeó, pero sus ojos estaban fijos en las dos largas protuberancias en la parte superior de la capucha de su traje. Al principio las tocó, y luego, poco a poco, empezó a jugar con ellas intentando descifrar qué eran. Mina ni siquiera intentó disimular que se reía disimuladamente. Alguien se divierte jugando con tus orejas de conejo. No son orejas de conejo, protestó Izuku débilmente, pero su protesta fue debidamente tomada en cuenta e inmediatamente ignorada por la niña que todavía jugaba con ellas. Oye, Izuku, preguntó Tsuyu de repente junto a él. Siempre digo lo que pienso, sea lo que sea. Siento que he visto tu don antes. El chico se estremeció y sonrió presa del pánico. De verdad. Aunque creo que nunca lo he visto en otro lugar, si te refieres al fuego, eso está por todas partes, ¿no? Comentó Hihiro, levantando el brazo y usando su don para endurecerse la piel. Hay muchísimos héroes con dones de fuego. Me dan envidia esos dones tan llamativos. Mi endurecimiento es genial y sirve para peleas, pero visualmente no es tan impresionante. Izuku negó con la cabeza, admirando el don de endurecimiento. Creo que definitivamente es de clase pro. Se puede hacer muchísimo con un don tan fuerte. Eihiro se encogió de hombros, pero seguía sonriendo por el cumplido. Quizás, pero a los héroes también se les clasifica por su popularidad, ¿sabes? Los dones llamativos suelen funcionar mejor con ese tipo de cosas. Yuga parecía tan satisfecho como siempre. Mi láser naval es de clase profesional tanto en potencia como en brillo. Mina sonrió con suficiencia y le puso una mano en el hombro. Qué mal que te duela el estómago cada vez que lo usas demasiado. Eihiro asintió con la cabeza hacia los estudiantes sentados en la parte delantera del autobús. Si hablamos de poder y ostentación, no pueden olvidarse de Katsuki y Shoto. Shoto ignoró eso, pero Katsuki les dirigió una breve mirada y resopló antes de mirar por la ventana. Claro, pero Katsuki siempre está enfadado, dijo Tsuyu sin rodeos. Así que nunca será tan popular. Katsuki se puso de pie al instante, listo para abalanzarse sobre la chica rana. ¿Qué dijiste? ¿Quieres ir? Tsuyu sonrió y lo señaló. ¿Ves? Denki le sonrió con sorna al adolescente enfadado. ¿Sabes?
te acabamos de conocer, así que ya sabemos lo horrible que eres. Te vas a arrepentir del día que solicitaste ingreso a esta escuela, perdedor. Le gritó Katsuki. ¡Guau! 2 frases de enfado sin una sola palabrota, bromeó Nina. Creo que es un récord. Los ojos de Katsuki se abrieron de par en par y su mirada se dirigió a Izuku por un instante. Izuku levantó las manos para cubrirle los oídos a Eri. Las voy a matar, malditas perras, en cuanto volvamos al entrenamiento de combate, ¿me oyen? Gruñó Katsuki, dejando pequeñas explosiones en sus palmas. Ningún Munchkin las salvará de que les vuelen el culo al infierno. ¿No te detuvo este enano sin siquiera mover un dedo? Anta se rió y señaló a Eri, que seguía completamente ocupada jugando con las orejas de conejo de Izuku. Todos, silencio. Les gritó Aizawa antes de que Katsuki pudiera rugir. Ya casi llegamos. Al llegar al enorme domo de entrenamiento, apodado Usu por el personal de la UA, los estudiantes se encontraron con el héroe espacial 13 y un trío de personas vestidas como héroes que Izuku no reconoció. No parecían mucho mayores que él, así que se preguntó si serían estudiantes. Señor. Tenya levantó la mano al frente del grupo. No se suponía que Olmig nos encontraría aquí. 13 se volvió hacia él. Desafortunadamente, surgió algo y Olmig no nos acompañará hoy. En su lugar, trajimos a algunos de tus alumnos de último año para que nos ayuden con la lección. Aizawa se detuvo junto a 13 y señaló con el pulgar al trío de héroes desconocidos. Estos 3 son los mejores estudiantes de la UA, también conocidos como los 3 grandes por el resto de la escuela. En otras palabras, son los mejores candidatos a héroes de Japón. Disculpen que hayamos tenido que sacarlos del ejercicio, pero Olmig estaba siendo irracional. No hay problema. El más alto de los 3, un joven rubio con el pelo recogido en un remolino, respondió con el pulgar hacia arriba. Su disfraz de héroe consistía en una gran máscara que le cubría los ojos y las orejas, una camisa plateada con el número 1.000.000 en el pecho, pantalones y botas negros con ribetes verdes, y una capa roja y naranja hasta el suelo. Con gusto te ayudaremos. El otro miembro masculino de los 3 grandes, un adolescente moreno con capucha y máscara que le cubrían casi todo el rostro, no dijo nada y no parecía muy contento, pero asintió. Con su armadura oscura y su chaleco, le recordaba a Izuku a un personaje de Assassin's Creed, solo que su capucha se convertía en capa. En contraste, la única estudiante de los 3 grandes rebosaba de entusiasmo. Tenía grandes ojos azules y una larguísima melena azul pálido que le llegaba casi por debajo de las rodillas. Su traje de heroína era un mono ajustado de color azul claro, verde y blanco, junto con un par de guanteletes espirales verdes y dorados, similares a los guanteletes de granadas de Katsuki. Además, 2 mechones de su propio cabello estaban trenzados en la parte superior de la cabeza para simular cuernos en espiral. Así que estos son nuestros estudiantes de penúltimo año, exclamó, mirando a uno de los estudiantes más rápido de lo que podían comprender. Ay, tengo tantas cosas que quiero saber sobre ellos. 13 sudó una gota. Son los mismos de siempre, ¿eh? La adolescente rubia le devolvió la sonrisa al héroe espacial para tranquilizarlo. No te preocupes, 13. Lo controlaré todo. Bien, todos. Haré unas presentaciones rápidas. Me llamo Mirio Togata. Mis amigos son Tamaki Amahiki y Nejire Adou. Es un aviso de última hora, pero haremos todo lo posible para ayudarte con tu primera lección de rescate. Aizawa gruñó. Primero lo primero, el pro se quedó en silencio y se puso rígido, girando la cabeza de repente para mirar la fuente que se extendía no muy lejos de ellos. Frente a ella, apareció una chispa de materia negra que comenzó a hincharse, aumentando de tamaño. De su interior emergió una mano, seguida de un cuerpo. El rostro que le pertenecía estaba cubierto por otra mano cercenada. A medida que el portal se expandía, salían más cuerpos hasta que emergió una horda de personas. 13. Espetó Aizawa, cubriéndose los ojos con las gafas protectoras. Protejan a los estudiantes. Eijiro vio al grupo de personas debajo y frunció el ceño. ¿Qué es eso? Es como el examen de admisión que ya empezó. No se muevan. Gritó Mirio, sobresaltando a los adolescentes. Apretó los puños y miró fijamente a los intrusos.
Esos tipos no deberían estar aquí. Son unos villanos. Tamaki masculló una maldición en voz baja. ¿Por qué no sonó la alarma? Nejire los contaba con el dedo. Me pregunto si tendrán a alguien que pueda manipular la electrónica. Probablemente sea así, murmuró Aizawa, agarrando su pañuelo plateado de captura. Mirio y yo nos enfrentaremos a ellos. 13. Tamaki y Nejire. Cuento con ustedes para proteger a mis estudiantes. Sáquenlos de aquí y alerten a los demás. 13 asintió. Ten cuidado. Esto no es una emboscada cualquiera. Aparecer cuando lo hicieron, donde lo hicieron, definitivamente fue planeado. Hay un objetivo detrás de todo esto. Aizawa y Mirio se lanzaron hacia la multitud de villanos que se acercaba y comenzaron a sembrar el caos entre sus filas. Izuku podía ver a Aizawa usando su don para neutralizar a los villanos mientras avanzaba y los aturdía en grupos, pero no podía distinguir qué hacía Mirio. El tipo parecía surgir de la nada y dejar inconscientes a los villanos en un instante. Izuku se puso alerta de golpe cuando Tenya lo agarró del hombro. Tenemos que irnos. Izuku asintió y se arrodilló para recoger a la chica que se aferraba a su mano. Vamos, Eri. La clase se dirigió a la puerta, pero se detuvieron en seco cuando una niebla negra se materializó frente a ellos, bloqueando la salida. En un instante, el mismo villano que había dejado entrar a los demás se interpuso en su camino. 13 y Nejire se colocaron al frente de la clase, mientras que Tamaki se quedó atrás. Sus posturas eran tensas, listos para luchar al instante. Me temo que no puedo permitirles marcharse. Un par de ojos brillantes y rasgados se formaron en la niebla sobre una especie de placa metálica y los miraron con lascivia. Su voz parecía emanar de la niebla. Saludos. Somos la Liga de Villanos. Disculpen la intrusión, pero nos encargamos de entrar en Ua y enfrentarnos a All Might. Hemos venido para que el símbolo de la paz dé su último aliento. Los ojos brillantes estudiaron a los estudiantes bajo él, algunos temblando de miedo, otros de rabia. Creía que All Might debía asistir a esta clase, ¿no? ¿Han cambiado algo? Izuku se había tomado los pocos segundos que el villano había hablado y lo había estudiado lo mejor posible en ese breve lapso. Había aparecido de la nada, emergiendo de un punto del espacio que él había elegido. Pero no había sido instantáneo. Su don no era la teletransportación. Dado el tiempo que tardaba en desplazarse por el espacio, el hecho de que podía transportar a otras personas y su apariencia general, estaba seguro de que el don del villano era la deformación. Su propio cuerpo probablemente era la puerta, lo que dificultaba determinar un punto de ataque, pero Izuku supuso que su cuerpo físico estaba oculto bajo toda esa niebla. La placa de metal se veía terriblemente alineada con sus ojos, e Izuku imaginó que era su torso. Probablemente ese era su punto débil, por eso estaba blindado. O bien, le servía de punto de coordenadas, para no deformar accidentalmente parte de su cuerpo. No tuvo tiempo de analizarlo más a fondo. Golpéale la parte que está dentro de esa placa de acero. Gritó Izuku, interrumpiendo cualquier otra palabra que el villano pudiera querer decir. Es su punto débil. Los ojos brillantes se abrieron ligeramente. Oh, impresionante. Como era de esperar de un nuevo de oro, a 13 se le desprendió uno de los protectores de dedos. Buen ojo, jovencito. Un vórtice de succión absorbente comenzó a desgarrar la masa de niebla, succionándola y arrastrando todo lo demás hacia el olvido del agujero negro de 13. NGH. El villano entrecerró los ojos de nuevo mientras intentaba resistir la atracción, pero entonces su voz retumbó baja y profunda. Creo que no. De repente, una puerta se abrió justo detrás de 13, provocando que la succión del agujero negro le destrozara la espalda. El profesional gritó de dolor y detuvo su don antes de destruirse. 13. Gritó Mina, presa del pánico. ¡Qué don tan formidable!, murmuró el villano. Pero ahora que ya no me importa, puedo cumplir con mi deber. Es decir, dispersarlos y torturarlos a todos hasta la muerte. De repente, la niebla lo cubría todo y a todos, arrastrándolos hacia un vacío retorcido que desequilibraba todo y convertía el espacio en un abismo negro. Izuku no tuvo tiempo de llamar a sus compañeros, que gritaban, pues estaba demasiado concentrado en abrazar a Eri para que no se separaran. Entonces cayeron.
Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver que una calle se acercaba cada vez más, y un vistazo rápido le hizo darse cuenta de que los habían teletransportado a la zona infernal. Todos los edificios a su alrededor estaban en llamas, y también parte de la calle. Se giró para aterrizar de pie y abrazó a Eri con fuerza. Tranquila, Eri. Sujétate. Aterrizó con algo de fuerza, pero rodó con el impacto y salió sentado. Izuku miró de inmediato a la chica que tenía en brazos. Eri, ¿estás herida? Eri lo miró con los ojos abiertos y llenos de lágrimas. Estaba asustada, quizás incluso más que cuando la encontró. Izuku, tengo miedo. Te tengo, prometió, secándole las lágrimas con los pulgares. No te preocupes, te protegeré. Te sacaré a ti y a todos de aquí. Es más fácil decirlo que hacerlo, pensó. ¿Cómo entraron aquí? Y quieren matar a All Might. Eso debería ser imposible, a menos que tengan una forma de burlar a One for All. Frunció el ceño al oír eso. Parecía una locura considerando que All Might era literalmente el héroe más fuerte del mundo, pero aún así, ningún don era completamente invulnerable. Había pasado tanto tiempo investigando el don de All Might antes de conocer lo que conocía varias maneras de detenerlo, aunque nunca había visto sus teorías puestas a prueba. Estos villanos eran astutos. Sabían que All Might debía estar allí. De repente, se preguntó si la irrupción de la prensa del día anterior tendría algo que ver con esto. ¿Les habrían dado los villanos la oportunidad de infiltrarse a las noticias y aprovecharse del caos para hacerse con un horario de clases o algo así? Suponiendo que se hubieran tomado tantas molestias, era lógico que planearan una forma de lidiar con el don de All Might. Si eso era cierto, negó con la cabeza. Pensaría en eso más tarde. Su prioridad ahora era sacar a Eri de allí y avisar al resto de los profesores. La OA era literalmente una fortaleza que albergaba a muchos héroes profesionales. Esos mismos profesionales serían capaces de pulverizar a todos los villanos. Oh, parece que ese tipo brumoso nos dio nuestra primera captura del día. Izuku levantó la cabeza bruscamente para mirar más allá de la calle y se dio cuenta de que los villanos se acercaban. Miró por encima del hombro y apretó los dientes. También estaban detrás de él. Eri gimió e intentó esconderse en su pecho. ¿Qué? Solo son un aspirante a héroe y un niño pequeño, exclamó uno de los villanos. Pues que nos calienten hasta que tengamos la oportunidad de matar a All Might. Pongámoslos en la barbacoa. Esa es mi frase, replicó Izuku, sintiendo la ira invadirlo al oír a Eri llorar de nuevo. Ningún niño merecía pasar tanto miedo, pero Eri lo estaba pasando por segunda vez en 24 horas y lo estaba enfureciendo tanto que apenas podía pensar con claridad. La abrazó con un brazo y extendió el otro hacia el edificio en llamas más cercano, dejando que llamas esmeralda cobraran vida alrededor de su puño. No sé si tienen algún plan para enfrentarse a All Might, pero definitivamente no investigaron lo suficiente. No conocen los dones de los estudiantes, ¿verdad? ¿Y qué? Solo eres un niño, se burló otro villano. Estás prácticamente muerto. No tengas miedo, Eri, le murmuró Izuku en voz baja. Las llamas del edificio que alcanzaba se dirigieron hacia él, sobresaltando a los villanos y dejándolos paralizados, mientras el fuego verde de Izuku consumía y transmutaba la conflagración. En cuestión de segundos, ambos quedaron rodeados por un torrente de furioso fuego esmeralda. Lo prometí, ¿verdad? Te protegeré. Nadie volverá a hacerte daño. Extendió la mano, lanzando el anillo de fuego en una rápida ráfaga. La explosión consumió a los villanos que los rodeaban y los hizo volar entre gritos de dolor. Llamas esmeralda los quemaron y comenzaron a devorar cualquier llama cercana que pudieran alcanzar, aumentando el poder de Izuku y dándole más fuego con el que trabajar. Los villanos fueron lanzados a un lado como muñecos de trapo, estrellándose contra la calle o contra los costados de edificios en llamas. La mayoría quedó inconsciente y los que no lo estaban tan aturdidos que no pudieron hacer nada. No, los villanos no lo hicieron hasta el final, pensó Izuku, enseñando los dientes. No conocen los dones de los estudiantes. Si lo supieran, nunca me habrían enviado a la zona infernal. Soy más fuerte aquí que en cualquier otro lugar de la USO.
Se levantó, aún abrazando a Eri, e invocó sus llamas, asegurándose de que los envolvieran a él y a Eri formando un anillo protector. Izuku no podía encender todo su cuerpo sin quemar a Eri, así que este escudo móvil fue la mejor alternativa que se le ocurrió. Por suerte, pudo aplicarle uno para todos para mejorar su velocidad y agilidad. Vamos a sacarte de aquí, le dijo Izuku a Eri. Tengo un plan. Ese tipo con niebla probablemente siga vigilando la puerta. No habrá salida por ahí. Pero no importa. Izuku corrió hacia la pared más cercana de la cúpula, acumulando más llamas en su arsenal hasta convertirse en el ojo de una auténtica tormenta de fuego esmeralda. Una vez que la pared estuvo a la vista, llamó a Eri por encima del rugido de las llamas. Agárrate fuerte. Sus pequeños brazos rodearon su cuello con un agarre mortal, pero Izuku pudo sobrevivir sin oxígeno durante unos segundos. Sin soltarla con el brazo izquierdo, echó el derecho hacia atrás y lo apretó en un puño, convocando todas sus llamas para consumirlo desde el codo hacia abajo. No había usado este movimiento desde su primer entrenamiento con All Might, y nunca a esta escala, pues el puño ardiente que creó era mucho más grande y parecía mucho más rudo, ya que apenas tenía el control para condensar tanto fuego en un solo punto, pero era su mejor oportunidad de romper la pared en su primer intento. Haré mi propia puerta. Todo Flare. 5% Detroit Smash. Izuku golpeó la pared con todas las llamas que había reunido y el uno para todos encendido en su puño, haciendo estallar un trozo de hormigón de 3 metros. Hizo una mueca de dolor al impactarse en su mano, pero no creyó haberse roto nada. Corrió y emergió al exterior de la cúpula, manteniendo las llamas cerca por si algún villano las alcanzaba. Bien, nos vamos. Jadeó, corriendo hacia la calle. Si tan solo pudiera llegar a la UA y contarles a los profesores lo que estaba pasando, de repente, una oleada de oscuridad cubrió su visión y los ojos de Izuku se abrieron con horror cuando se dio cuenta de que el villano deformante los había atrapado de alguna manera. Tonto, dijo el villano con una voz increíblemente petulante. ¿Creías que me quedaría rondando por la puerta? Esto está fuera de los límites del juego. Vuelve adentro y muere, por favor. Estaban cayendo de nuevo antes de que Izuku pudiera hacer nada, pero arrastró sus llamas consigo y emergió, rodando al suelo con un grito. Se incorporó sobre una rodilla y miró hacia arriba, solo para congelarse al darse cuenta de dónde estaban. Justo en medio de Usk, rodeado de villanos que se enfrentaban a Mirio. Aunque parecía tener ventaja, lo que horrorizó a Izuku fue el estado actual de Era Cereal. Un enorme humanoide negro lo había inmovilizado contra el suelo y le partía los huesos de los brazos como si fueran palillos. Detrás de la bestia estaba el primer villano que había emergido, el que tenía las manos cercenadas. El supuesto jefe, el villano cubierto de manos, se giró para mirar a Izuku y a Eri mientras salían del portal de teletransportación. Era imposible verle el rostro debido a la mano que lo cubría, pero Izuku tuvo la escalofriante sensación de que sonreía con malicia. Oh, Kurohiri me envió un regalo, el villano comenzó a caminar hacia ellos. Recibiré puntos extras y aplasto el orgullo de All Might antes de matarlo. Hora de morir, pequeño héroe. Izuku mostró los dientes, recogió sus llamas y las lanzó contra el villano con un grito desesperado. Fin del video.